Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Esta noche de martes 11 de agosto transmitimos completamente en vivo desde el estudio A en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Agradecemos a quienes hacen favor de sintonizarnos en 89 de los 113 municipios del estado de Michoacán hasta donde llega la señal del sistema. También, por supuesto, a quienes nos siguen en el canal 2 de televisión abierta en la ciudad de Morelia y que nos acompañan a través de los distintos canales en los diferentes sistemas de cable en la República Mexicana. Como cada noche, agradecemos también a los cibernautas que se dan cita a través del canal de Ustream de la Tele de Todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos punto medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @punto medio. Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En México, los servicios de salud que se otorgan como parte de la seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, o a la población abierta no derechohabiente, son en mayor o menor medida ineficientes e ineficaces. Tenemos miles de usuarios que frecuentemente se quejan de falta de atención médica oportuna, desabasto de medicamentos o de plano negativa de la atención médica. Tenemos hospitales públicos que sobrepasan el límite de sus capacidades en infraestructura y en recursos humanos. También tenemos recursos humanos en salud que tienen diferencias significativas en su contratación, situación que no es menor y que muchas veces los obliga a sentirse insatisfechos en el desempeño de sus actividades cotidianas. En estos días, en los medios de comunicación y en las redes sociales, cada vez se escuchan más rumores sobre la reforma del sistema de salud. Palabras como universalización, convergencia y portabilidad se dejan escuchar por propios y extraños. ¿Es necesaria una reforma al sistema de salud? La reforma debe ser con los trabajadores de la salud o sin tomarlos en cuenta. Dice la doctora Cristina Laurel, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, que para tener acceso universal al sistema de salud basado en el aseguramiento, como se pretende en México, deben cumplirse dos condiciones básicas. La primera, que toda la población esté cubierta por un seguro de salud, y la segunda, que el financiamiento sea suficiente para operar los servicios de este sector. Los datos oficiales indican que México está lejos de garantizar estas dos condiciones, y agrega: antes de que se presente la anunciada reforma del sistema de salud universal, es urgente abrir un debate con datos reales y proponiendo alternativas que puedan llevar a garantizar derecho a la salud, entendida esta como igual acceso oportuno a los servicios de salud requeridos ante la misma necesidad. Se puede adelantar que la solución no es un aseguramiento mal calculado y subfinanciado. La garantía universal del derecho a la salud en México solo se consigue con un sistema gratuito y abierto a toda persona. Para abrir el debate sobre la reforma al sistema de salud, hoy nos acompañan en Punto Medio. Yo agradezco muchísimo al doctor Rafael García Tinajero que esté con nosotros. El doctor García Tinajero es cirujano y endoscopista del Hospital General de Morelia, y además también trabaja en la clínica, en el Hospital de Charo del Instituto Mexicano del Seguro Social. HGR1. Él, como ustedes saben, ha sido diputado federal, ha impulsado grandes proyectos sobre el tema básicamente de la salud en esa legislatura, y además fue el director del Seguro Popular y director del Hospital Civil en Morelia. Muchísimas gracias, doctor, es un honor estar con Gracias, usted. Mario, y agradezco al auditorio que nos deje entrar hasta su hogar. Ahorita yo creo que va a haber mucho debate porque la gente quiere saber qué es lo que pasa. Y está con nosotros también el contador público Israel Macuila Arriola. Israel es miembro de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Y él está adscrito al Hospital General Dr. Miguel Silva de Morelia. Está en el área de admisión, de urgencias. Yo quiero empezar preguntándole al doctor García Tinajero, ¿efectivamente viene una reforma de salud? Es necesaria. Se tiene que dar una reforma de salud en este país por varias
situaciones. Primero, el cambio demográfico, el cambio epidemiológico, pero lo más urgente es que toda la población tenga la posibilidad de tener acceso a los servicios de salud, acceso efectivo, con protección financiera, es decir, no haciendo gasto de bolsillo en el momento de recibir los servicios y con una calidad homogénea. Y bajo las condiciones actuales esto no se puede dar. Tenemos un sistema de salud fragmentado en donde el derecho a gozar de la atención médica tiene que ver sobre todo con la condición laboral en la que esté la persona. Los que tienen derecho a la atención médica como parte de sus prestaciones de seguridad social son exactamente aquellos que tienen la suerte de tener un patrón formal, ya sea este patrón alguien de la iniciativa privada o del propio gobierno, a través fundamentalmente de dos instituciones. Hay más, Pemex, ISFAM, etcétera, pero a través fundamentalmente del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Los que se emplean por cuenta propia, por ejemplo, un abogado que tiene su despacho y no depende de ningún patrón, pues tiene que contratar un seguro de gastos médicos mayores. Los que están en la economía informal, aquellas personas que están inhabilitadas no temporal, sino permanentemente, como algunos discapacitados, para ejercer algún empleo con un patrón formal, están fuera de cualquier posibilidad de tener, como parte de su acceso a la seguridad social, los servicios de salud. Es más, yo iría más lejos. En México hace falta una reforma de la seguridad social. Tiene que haber seguridad social para todos. Y esta seguridad social tiene que incluir cualquier situación que pone en riesgo el sustento de la persona o de su familia a lo largo de su vida laboral. ¿Y a qué nos referimos? A que toda la gente debe de tener derecho a una pensión, toda la gente debe de tener derecho a un seguro de vida, toda la gente debe de tener derecho a sostenerse si es cesada del empleo y ya no puede obtenerlo, por ejemplo, por ser cesado en edad avanzada, y todo el mundo debe de tener, por el simple hecho de ser ciudadano de los Estados Unidos mexicanos y eventualmente cualquier persona que aún esté en tránsito por este país, de tener derecho a acceder a servicios de salud. Sí, a mí me parece que, vamos a preguntarle ahora a Israel, pero a mí me parece que es necesaria una reforma que haga un sistema de salud efectivo, eficiente para todo mundo. O sea, eso yo creo que claro. Es necesario. Israel, ustedes han estado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, iniciando un movimiento digamos, crítico con el tema de la reforma en salud. Yo quiero preguntarte algo que todos los que alguna vez hemos trabajado en el sector salud sabemos, pero quiero escucharlo. Tú estás en admisión de urgencias en uno de los hospitales de concentración más importantes del estado de Michoacán, que es el Hospital General Dr. Miguel Silva. Correcto. Yo quiero que tú me digas cómo son las condiciones para los usuarios que llegan demandando un servicio en ese hospital. Muy buenas noches, doctor Mario, buenas noches, doctor Rafa. Buenas noches, Israel. Sí, en efecto, estoy en el área de urgencias, es precario ahí el sistema. Me parece que hay mucha falta de personal, hace falta insumos, la infraestructura, sobre todo los espacios, no nos alcanzan. En ocasiones en un Sherloom puedes ver hasta 5 pacientes atendiéndose por horas. No tienen ni siquiera un espacio para poder recostarse. El sistema de salud me parece que necesita tener una inyección de capital, porque de verdad esta precariedad yo creo que ya no la aguantamos. Y más ahora que nos dicen... Esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, el tema del sobrecupo en los hospitales tiene sí, claro. Años, ¿no? Años. Sí, porque a nosotros nos parece que ya se venía articulando una situación de parte del gobierno de hacer que los hospitales tuvieran la necesidad, como de decir, les hace falta espacio, necesitamos hacer una reforma para que podamos justificar que esos espacios, esos insumos que hacen falta, ese personal que nos hace falta, podemos de alguna manera encauzarlos con la idea de una reforma o un sistema universal de salud. Vamos a dejarlo ahorita, está ahí, Israel, vamos a regresar contigo después del corte. Yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros en las redes sociales. En Facebook somos .medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @.medio_mich. No le cambie.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto Medio hablando sobre la reforma al sistema de salud en México. Israel Macuila Arreola, que trabaja en admisión de urgencias en el Hospital General Dr. Miguel Silva de Morelia, nos estaba comentando la situación que vive el área de urgencias y en general el hospital en cuanto a la atención que se brinda a los usuarios. Adelante, Israel. Sí, comentaba Mario que definitivamente es una situación que ya no resistimos. La verdad es que las áreas de urgencia están sobrepasadas. Ahora, desde que se implementó el Seguro Popular, se nos dejó venir la carga de trabajo, pero excesiva. Médicos, enfermeras son insuficientes para darle la batalla al ancho de pacientes que circulan por las instituciones. ¿Y a quién le reclama el paciente, Israel? Directamente al médico, al que está al frente, puede ser el que está en la recepción, el que lo registra. ¿Qué demandan? Ellos demandan atención. Demandan que su paciente pase cirugía rápidamente, que ya tiene más de 24 horas en una sala de urgencias, que está en un cherlún sentado, como te comentaba. Demandan medicamentos en el área de farmacia del Seguro Popular. Una serie de cosas que no hemos podido como que avanzar, como que siento que estamos rezagados en ese tema. Muy bien. Doctor Sí. García Tinajero, nosotros sabemos que ustedes, desde que fue legislador, ha sido muy estudioso del tema de los aspectos legislativos, digamos, en el tema de la salud. Yo quisiera que nos comentara, que le comentara al auditorio si existe una propuesta de reforma constitucional y de qué consta la propuesta. Bueno, efectivamente existe una sola propuesta de reforma constitucional y esa propuesta fue presentada el 2 de octubre del 2014 por el senador Javier Corral y por la senadora Maquister Ortiz Domínguez. Y allí simplemente se está señalando o se está añadiendo un párrafo al al artículo 4 de la Constitución y se añaden otros párrafos más al artículo 73. ¿En qué consiste el añadido del artículo 4? En que se crea un sistema universal de salud para garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud, así dice prácticamente el texto. Se deja a la legislación secundaria los aspectos que tienen que ver con cuáles serían las modalidades de financiamiento. O sea, las letras chiquitas. Se determina que la prioridad en cuanto a los servicios de salud es precisamente la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables. Se determina que todo prestador de servicios público y privado tiene que concurrir obligatoriamente a lo que sería el sistema universal de salud y se determina también que la rectoría la tiene fundamentalmente el Estado en cuanto a su regulación, financiamiento, métodos de evaluación, etcétera. Esto es lo que dice el artículo 4, es lo que señala el artículo 4. Y en el artículo 73 se dan mayores facultades al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de salud. Se da al Congreso la facultad de emitir leyes generales sobre regulación, coordinación, evaluación, financiamiento, acceso y portabilidad de derechos entre las diversas instituciones de salud. Y con esto pues se amplían las facultades del Congreso. Esas son los dos, lo podemos resumir en poquitas palabras. ¿Qué es lo que se está? Convergencia, ¿no? O sea, tratar de que todos los actores en salud, todos los prestadores de servicio converjan en un solo sistema universal de salud, aunque permanecen separados, permanecen con sus propios lineamientos, con su propia manera de trabajar. El Seguro Social sigue siendo el Seguro Social, el ISSSTE sigue siendo el ISSSTE, los servicios de salud de los estados y los privados siguen siendo lo mismo y siguen manejándose autónomamente, no se les fusiona, simplemente convergen para formar el Sistema Universal de Salud Nacional. Y la portabilidad, que es el derecho que tendrá cualquier persona, cualquier paciente, a poder optar por cualquiera de las instituciones para recibir sus servicios de salud. Esto es un avance en la propuesta que está instrumentando un grupo que se llama Fundación Nacional para la Salud, en donde ha habido gente tan relevante como Julio Fren, Guillermo Soberón, la Mercedes Juan, que hoy es secretaria de Salud, y ellos están planteando un sistema que se basa en una
en una conceptualización del sistema de salud como que se llama pluralismo estructurado. ¿A qué nos referimos con pluralismo estructurado? A que se forma una gran bolsa de recursos con dos subbolsas, una para la salud pública y otra para la atención médica. Esta bolsa de recursos proviene de los impuestos generales fundamentalmente, pero también tiene como un componente lo que hoy se destina a la seguridad social, por ejemplo, las cuotas obrero-patronales del IMSS y del ISSSTE, la aportación solidaria federal para el Seguro Popular, la aportación solidaria estatal se va a hacer una bolsa para el Seguro Popular. Se forma una bolsa grande de recursos, se forman dos bolsas, una para financiar acciones como la de la fumigación para evitar el chikungunya, que es eso sería fundamentalmente salud pública, y otra para la atención directa a las personas desde métodos de promoción, prevención de enfermedades como la vacunación, pasando por la curación hasta la rehabilitación. Las instituciones de salud, el ISSSTE, el IMSS, los servicios de salud en los estados, quedan bajo el nombre de articuladoras, y estas serían las que recibirían el recurso de esa gran bolsa. Y las articuladoras, cada una de ellas, por ejemplo el IMSS, tendría bajo su hegemonía toda la red de servicios que tiene el IMSS, los servicios de salud de cada uno de los estados, toda la red de servicios con los que se cuenta cada estado, Pemex, el ISFAM, etcétera, la red de servicios que tengan, y también los privados podrían intervenir. La persona podría optar indistintamente por cualquiera de estas opciones de servicios de salud. De hecho, se les pone a competir entre ellas, porque el dinero ya no va orientado a la oferta de los servicios como actualmente. O sea, se le da un presupuesto, por ejemplo, al Hospital Civil de Morelia de tantos millones de pesos al año, y tenga o no pacientes, atienda bien o atienda mal, va a seguir recibiendo ese presupuesto, y se pone el dinero en el lado de la demanda. Se dice que allí el dinero sigue a la gente, prácticamente cualquier persona traería bajo su brazo su seguro, podría optar por la opción que quisiera, donde le dieran, que es como según eso es la portabilidad. El mejor servicio es la portabilidad. Y si alguien tiene seguro social, pero en el Hospital de la Mujer de Morelia le dan mejor atención para un parto, pues va al Hospital de la Mujer, y en el Hospital de la Mujer se dará la recepción del recurso por la atención de O sea, su recurso se aplica en donde él se atiende. Su recurso se aplica en donde él se atiende. Este es el esquema general. Es una situación que tiene que entrar en el debate, y se tiene que crear una mayoría política para realmente crear ese sistema de salud universal que quisiéramos todos los mexicanos. A mí no me parece que sea la mejor propuesta, sí creo que abre paso más de lo que ya se ha abierto a la privatización, que se podría dar el caso de que los servicios de salud que siguiera proporcionando el Estado fueran malos, y que el dinero terminara fluyendo hacia los privados, pero no debe de ser excusa para que se siga manteniendo una mala atención en el sector público, y que finalmente quizás no sea la opción ideal, pero sí se tiene que abrir el debate para precisamente fincar las bases para una opción ideal. ¿Cuál sería la opción ideal? Bueno, un sistema de salud en donde todos los mexicanos, por el simple hecho de serlo, tuvieran acceso a los mismos. Lo apunté. Que física y técnicamente fuera capaz de proporcionar todos los servicios a todo mundo. Que estuviera organizado de forma estratificada, o sea, que hubiera una auténtica red de servicios. Actualmente se ven cosas tan tristes como la siguiente. Tú tienes el hospital de Tuzantla, que está al 17% de ocupación. Tienes el hospital de Pátzcuaro, que está al 130%, estoy hablando de los servicios de salud de Michoacán. Y tienes el hospital de Morelia, que anda más o menos ahí por el 100%. Tienes pacientes hasta en los pasillos en algunos hospitales, y otros son prácticamente unos elefantes blancos. Tienes el centro de salud sin médico ni enfermera, y la gente teniendo que acudir mucho más allá o sin medicamentos o sin equipo para nada, y la gente tiene que acudir hasta los grandes hospitales centrales, el de Uruapan, el de Lázaro Cárdenas, el de Morelia, Rafa, a recibir la atención. Vamos a ir a un corte. Sí, yo les pido, vamos a seguir platicando. Voy a pedirle también al contador Israel Macuil que nos hable un poco de cómo ven los trabajadores de salud el tema de la reforma. Claro que sí. Yo les pido que se pongan en contacto con nosotros. En el siguiente bloque ya vamos a abrir los micrófonos a sus preguntas. No le cambie, estamos hablando de la reforma de salud en México.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Saludamos a Vanessa Guzmán, que nos manda a felicitar, les manda saludos a los panelistas. Nos dice que lamentablemente, ojalá y lo ideal fuera que los recursos que se destinan a salud se emplearan como deben emplearse. Sin embargo, ella nos comenta que frecuentemente no es así. También nos pregunta a nuestro auditorio que si esta reforma del sistema de salud significa que el ciudadano va a cubrir alguna paga de su atención médica, que si no está en riesgo la privatización. Nos preguntan también que qué es lo que se trata de universalizar, que si se trata de universalizar la mala atención de los servicios de salud, el desabasto de los servicios de salud de cualquiera, nos dicen ISSSTE, IMSS o la Secretaría de Salud, en el caso de Michoacán, que entonces sería un fiasco el tema de la universalización. Yo le quiero preguntar al contador Israel Macuil, ¿cómo ve el movimiento de trabajadores de la salud el tema de la reforma? Sí, trágico, Mario. Nosotros lo vemos en un panorama realmente trágico. Es decir, la entrada o la puerta grande sería el artículo 4 que mencionaba el doctor Rafa, perdón, que es referente a una vez que se haya modificado, porque está todavía en puerta, está en discusión en el Senado. Pensamos que en la siguiente legislatura pueda aprobarse. Aquí lo que vemos es que si empiezan a cambiar todo el reglamento, entonces sí tendremos que, como decía por ahí una de las preguntas, tendremos que pagar los servicios, así lo entendemos. Nosotros lo entendemos así porque en una de las exposiciones que da la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, ella en uno de sus plantillas menciona que habría que capitar alguna de las enfermedades o alguno de los procedimientos quirúrgicos. Es decir, el portador de la póliza o el que tenga la portabilidad en el documento que vaya a atenderse en alguna de las 3 instituciones hermanas, se tiene que referir inmediatamente al cauces, o sea, a qué tengo derecho yo a la atención y a qué no tengo derecho. ¿De qué derechos? Va a haber un catálogo que me parece que son 163, si más no me equivoco, servicios los que va a brindar. Que el catálogo ya existe en el programa del Sí, Seguro de hecho, Popular. esa es la situación actual. Y eso es el riesgo que nosotros vemos. El riesgo que nosotros vemos es que en su ponencia ella dice tendrá que ser a través de una aseguranza. Es decir, en la exposición de motivos de la reforma, ellos indican, pero es que a Japón, a Italia, a Austria, a Alemania les funcionó un sistema universal de salud. Sí, señor, pero mira, México trabaja con 2.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Siendo que ellos trabajan de 9 a 15 enfermeras. Médicos, nosotros tenemos 1.9 médicos por cada 1,000 personas. Ellos tienen, por decir Mónaco, Cuba, tienen de 7 a 10 médicos por cada 1,000 personas. Es decir, no nos alcanzaría de todos modos. ¿A qué va todo esto? A que diría el gobierno, no alcanzamos a cubrir la demanda, entonces pues vamos a tener que entrarle a los servicios privados, la subrogación de los servicios. La privatización es un concepto que ha utilizado, me parece a mí, el gobierno para salirse un poquito del tema. Porque dice, no se privatiza. A ver, ¿quién le va a entrar a la venta de IMSS, ISSSTE o SSA? Bueno, en este caso IMSS, ISSSTE. ¿Quién le va a entrar? Pues nadie le va a entrar a comprarlo, ¿verdad? No es la privatización, es la subrogación de los servicios. Lo que nosotros demandamos es que, yo coincido con el doctor Rafa, habría que tener una reforma en salud, pero que viniera a reforzar el sistema actual de salud que tenemos, no que ponga en riesgo la sanidad de la salud, la sanidad en México. Rafa, la gente nos pregunta, y yo no me queda muy claro, y hay alguna cosa de lo que tú leíste que me provoca alguna duda. Sí. Y que tú entiendes bien también. Es decir, cuando tú hablas del modo de vida saludable, de alguna medida le estás destinando el tema de la salud a la persona. O sea, es decir, te enfermas porque tienes tienes que cambiar tus hábitos, tus costumbres, y parte de tu enfermedad tiene que ver con tu manera de vivir. Es decir, la responsabilidad se la empezamos a dar como a la persona. A mí me preocupa un poco porque este inicio de darle la responsabilidad a la persona también implica un poco, o eso es lo que piensa la gente, decir, bueno,
Eso quiere decir que yo soy responsable de mi salud, por lo tanto yo pago mi atención médica. No, no es tanto así. El asunto es el siguiente. Primero, para tener un sistema de salud universal, sólido, que tenga recurso humano, que tenga infraestructura, que tenga buena calidad en la atención, en sus tres vertientes, que son la interpersonal, la científico-técnica y las, le dice alguien por allí, el ambiente pues, en el que se da la atención, para que haya además un buen aporte de insumos, para que tengas todo pues, lo que tiene que tener un servicio de salud o un servicio de atención médica, porque cuando hablamos de salud tenemos que hablar de muchísimas más cosas, claro. Pues se requiere que este sistema sea financieramente sólido. ¿Qué es lo que requeriríamos en México? Un sistema de salud que tenga como fuente de financiamiento los impuestos generales y ahí empieza otro problema, pues se necesita una reforma fiscal. Cuando hablamos de reforma fiscal, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Hay que ampliar la base de contribuyentes, se tiene que pagar más impuestos en México, tienen que pagar más determinados segmentos de la población. Donde empiezan los problemas, igual que van a empezar los problemas acá en la cuestión de salud, es a costillas de quién. Yo creo que tiene que ser a costillas de los que más ganan. No es justo que haya regímenes de excepción que justifiquen el que 700,000, 800,000 millones de pesos no lleguen a las arcas gubernamentales, porque las grandes empresas sobre todo evaden estos pagos. Entonces se necesitaría, desde mi punto de vista, una reforma fiscal que lograra que este monto de recursos fueran atraídos hacia las arcas públicas y finalmente una parte de estos recursos utilizadas en el tema de la salud. Si no hay los suficientes recursos, pues también la atención va a ser limitada. Y como hay gobiernos que no están dispuestos a tocar ni con el pétalo de una rosa a los grandes empresarios, entonces sí te plantean una reforma limitada. Pero de hecho es lo que actualmente está sucediendo en México. La persona que tiene IMSS o ISSSTE, en el IMSS tiene a través del seguro de enfermedades generales y maternidad una atención en donde se dan muchísimo más servicios. Prácticamente no se racionan los servicios, entre comillas, ahorita te voy a decir por qué sí se racionan. Pues se racionan a través de la lista de las listas de espera, de las citas retardadas, de todo esto. Es una manera de racionar los servicios. Del otro lado, los que no tienen seguridad social y la prestación de salud de esta, pero tienen seguro popular, por ejemplo, se les está dando un paquete limitado de recursos. ¿Qué está planteando FunSalud? ¿Qué es la reforma que viene? Ahorita que regresemos nos explicas y te digo qué plantea FunSalud. Pero es interesante esto que has dicho. Y allí viene lo de los copagos y lo de... Es importante lo que has dicho porque es cierto, a pesar de que hay gente que tiene derecho a biencia, ¿no? O que tiene una póliza del Seguro Popular, su atención sigue siendo limitada. Sí, porque hay limitada. Poco recurso que tiene que ver cómo se... Inclusive es más limitada de lo que debiera ser, porque no teniendo que efectuar gasto de bolsillo en algunas situaciones, lo siguen efectuando. Vamos a ir a un corte. Rafa, sí. Regresamos. No le cambie, póngase en contacto con nosotros en Facebook.medio y en Twitter @.medio.
Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando en punto medio de la reforma al sistema de salud en México y ya hay varias preguntas de nuestros televidentes. Nos dicen, por ejemplo, que cuando iniciaron los debates de la reforma energética, igual se habló de la ineficiencia de los servicios que prestaba Pemex y de la insostenibilidad de las finanzas. Sí. ¿Se privatizarán o no los servicios de salud? Nos preguntan. Nos dicen también que en días pasados se filtró a correos de Hillary Clinton, que estaba detrás de la reforma energética, que si también veremos algún día filtraciones de si alguien está presionando al gobierno mexicano para la reforma. Nos dicen hay pocos recursos o recursos mal distribuidos, porque son conocidos diferentes casos en la República donde se construyen hospitales o áreas diversas que nunca son habilitados porque se les da otra utilidad. Yo también aquí recojo esos son del Twitter, una pregunta del Facebook que nos hace un trabajador de la Secretaría de Salud de Michoacán. Y nos dicen, ¿se van a equiparar los salarios del personal de salud en el ISSSTE, en el Seguro y en la Secretaría de Salud? Entonces, yo quisiera, Rafa, que nos digas, que siguieras con lo que nos estás comentando de lo de FunSalud. Bueno, toco lo laboral o toco lo... Bueno, vamos a tocar lo de la FunSalud te dice que se financian todos los servicios médicos con los impuestos generales, que la gente tiene derecho a optar entre varias opciones. Es un pleonasmo, pero que finalmente todo mexicano tendría derecho a un paquete de servicios de salud garantizado. Este paquete de servicios de salud seguramente sería muy parecido a lo que hoy da el Seguro Popular. Un paquete acotado. Acotado. Sin embargo, se tiene allí planteado que aquellos que las cuotas obrero-patronales del IMSS, las del ISSSTE, etcétera, funcionarían en el caso de los que hoy tienen estos derechos y de los que hoy están dentro de la seguridad social formal, funcionarían como el copago y los servicios que tendrían serían similares a los del seguro de enfermedades generales y maternidad del Seguro Social, que prácticamente te cubre cualquier eventualidad en salud. No te cubren, por ejemplo, una operación de cambio de asignación de sexo, una cirugía plástica, etcétera, pero en general cualquier servicio de salud te lo cubren. Y que los que tuvieran el paquete básico garantizado, pero quisieran acceder a más beneficios, sí tendrían que efectuar copagos. Esto es lo que plantea FunSalud, es más o menos parte de su propuesta. Respecto al otro asunto, de la homologación laboral, salarial, en cuanto a derechos entre instituciones, etcétera, aquí hay una inquietud entre el gremio de la salud. Tú sabes que muchos médicos trabajamos en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud y salimos a vender tacos en la noche afuera de la casa. Entonces dicen, bueno, ya no voy a poder trabajar en 3 instituciones, o qué va a pasar, o bueno, me van a pagar lo mismo. ¿Qué sería lo ideal para mí? Que tuviéramos un sistema de salud unificado, homologado, que no hubiera 3, 4 instituciones, ni que tuviera que haber 5, 6 o 10 o 20 articuladoras, y que sí fuera financiado en base a impuestos generales, que hubiera una gran bolsa de recursos para financiar todo lo que tiene que ver con salud, y que así fuera. Pero ¿qué sucede? Y también es parte de la segmentación con que creció el sistema de salud mexicano. ¿Cómo le vas a hacer para fusionar las instituciones? ¿Cómo le vas a hacer para que el médico que actualmente necesita 3 trabajos siga teniendo las garantías salariales que actualmente tiene por los 3 trabajos y no se quedara nada más en lo de uno? Entonces, la propuesta de FunSalud también te dice, no, mira, allí ni le toques. Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud. ¿Cada quien conserva? Se quedan prácticamente en las condiciones en las que están. Prácticamente habría sus asegúnes, tendríamos que revisar si tendrían que cambiar algunos de sus esquemas de contratación, de sus esquemas laborales, de sus prestaciones, etcétera. Pero en términos generales dicen, ¿para qué me avento la bronca con Sindicato del Seguro Social, Sindicato del ISSSTE, una gran movilización social, si mejor los puedo mantener así? El médico que trabaja en el ISSSTE, pues que en la noche vaya a trabajar a la Secretaría de Salud y a la mañana siguiente o a la tarde siguiente vaya a trabajar al Seguro Social. Eso es lo que también forma parte de la reforma, el no homologar, el no fusionar. Yo aquí veo un problema, Israel, y es el siguiente. Va a haber portabilidad. Tú dices, nos decías fuera de cámaras,
que hay ocasiones en que el Hospital General Dr. Miguel Silva de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán recibe traslados, o algunos, de incluso otros sistemas de salud como el IMSS o el ISSSTE. Entonces, ¿cómo, tú dices, nos ha aumentado la demanda con el seguro popular? Sí. ¿Cómo aumentaría entonces con un sistema de estas características? Yo creo que sería del 300% que estamos ahorita rebasados, otros 200%. Es decir, ya no habría, de por sí no hay espacio, hoy me imagino con traslados ya raudales, estaría difícil la situación. O con la que la gente decidiera, porque tenemos que ser muy claros, hay mucha gente que sigue a su médico en donde esté. En donde esté. O sea, hay gente que, aunque tenga seguro social o ISSSTE, si su médico está en la Secretaría de Salud, lo busca en la Secretaría de Salud y digamos que rechaza su derechohabiencia a otra institución, porque la persona busca al médico. Yo quisiera preguntarte, Israel, ¿ha habido movilizaciones de los trabajadores de salud en los que la Secretaría de Salud de Michoacán, los trabajadores agrupados en la coordinadora, en este movimiento, han participado? ¿Cuáles son las demandas que ustedes esgrimen en este movimiento? Bueno, prácticamente se presenta a la Comisión de Salud un documento, porque este movimiento, más que ser de reacción, es un movimiento más bien de observación. O sea, nosotros lo que queremos decirle al gobierno es, ¿sabes qué? No es operativo por estas circunstancias. No es operativo porque nos damos cuenta, vuelvo a ser reiterativo, que tendríamos que capitar para poder obtener el beneficio de la salud. Luego entonces, hay 45% de personas que no tienen, que no perciben un salario en este país, de gente pobre, que ¿cómo le va a hacer? Yo veo situaciones en el Hospital General donde me acuerdo mucho de un joven de 15 años que el médico le estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues, necesita diálisis y te cuesta tanto hacer el tratamiento. Los padres debaten en el pasillo, regresan y le dicen al médico, ¿sabes qué? No lo llevamos, no tenemos para pagar. Entonces, ese tipo de problemas es a los que nos vamos a enfrentar. O sea, esta reforma estructural, esta reforma universal de salud, ¿a cuántos más va a matar? ¿A cuánta gente va a perjudicar? Ese es el debate que tenemos ahí. Sin embargo, coincidimos en este panel, Rafa, coincidimos que sí que sí sería importante reformar este sistema de salud, que como decíamos al principio, ha demostrado que no es tan efectivo como se dice, que no es eficiente. O sea, sí hay que reformarlo, el problema es cómo reformarlo. Y ya nos estamos enfrentando, lo dices bien, Israel, dice, yo ya viví este caso y así hay muchos, los que estamos en el sector salud diario vivimos esas cosas y ya estamos enfrentando esos problemas. Entonces tenemos que ver cómo logramos un sistema de salud que sirva a todos los mexicanos para que obtengan las tres cosas básicas. ¿Qué es lo que busca una gente cuando pierde la salud o está en riesgo de perderla? Uno, no tener que vender mi vaquita, no tener que vender mi casa, mi parcela, para recibir los servicios de salud. Lo peor, no me vaya a lanzar a la miseria la enfermedad mía o la de alguien de mi familia, un cáncer, un VIH, etcétera. Son problemas graves que ocasionan un gasto catastrófico que hace terminar a mucha gente en la miseria. La segunda, ¿cómo logro que efectivamente tener acceso a los servicios? Que si voy al centro de salud, que si voy a la clínica, que si voy al hospital, se me atienda bien, se me atienda oportunamente, se me atienda con la tecnología adecuada, existe el medicamento, exista el recurso humano que me atienda, no vaya a llegar a un centro de salud donde no hay ni médico ni enfermera. Y la tercera, oye, que la calidad sea más o menos la misma, tanto en el Centro de Salud de Chinicuila como en el Hospital General de Morelia o en el Instituto Nacional de Nutrición, con la salvedad guardada del nivel de atención y el nivel de complejidad de los problemas que tratan. Eso es lo que quiere la gente y nosotros lo que necesitamos es entrar a un proceso de debate y lo fundamental, crear una mayoría política que nos permita afrontar el asunto de las reformas en salud con fuerza para orientarlas en el sentido en el que nosotros creemos que deben de darse. Si hay que sacar dinero de impuestos para
tener bien financiado nuestro sistema de salud, también tenemos que ver de dónde vamos a sacar esos impuestos. Y tenemos que formar la mayoría política para generar una reforma hacendaria en este sentido que sea progresiva, y tenemos que crear también una mayoría política para que le dé la orientación que nosotros queremos al sistema de salud. Vamos a ir a un corte, Rafa, Isra. Yo les pido que no le cambien. Está bastante interesante. Yo creo que se han resuelto algunas dudas, van a surgir muchas más en el auditorio. Yo prometo que no sea el único programa. Yo creo que este tema da para mucho más. Pónganse en contacto con nosotros en Facebook.medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @.mediomich. Estamos hablando de la reforma del sistema de salud en México. Esto es Punto Medio, no le cambien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es nuestro último corte. En Punto Medio estamos hablando de la reforma al sistema de salud. Estamos recibiendo muchas preguntas de parte del auditorio. Felicitaciones para el doctor Tinajero por parte de Lucero Elena Palacio Sánchez. Israel, yo te quiero preguntar, ¿hay en la Secretaría de Salud, porque aquí hemos tenido a compañeras enfermeras, a compañeros médicos, una inquietud en el tema de la manera como son contratados, ¿no? Nos dicen, es que algunos pareciera que por hacer el mismo trabajo ganamos menos, y pareciera que les preocupa mucho esto que ya Rafa nos explicó, que no toca la reforma, pero que inevitablemente, yo creo que inevitablemente los trabajadores van a sentir la carga de trabajo en algún momento. ¿Cuál es la inquietud ahí de los trabajadores de la salud? Como tú bien decías, Mari, para recordar, en el 2008 se dio la primera etapa de regularización de los trabajadores de salud, donde de inmediato aquellos que teníamos una plaza homologada, nos pasaron a un listado de regularización que nos dejaba fuera muchas prestaciones, para lo cual pues tuvimos que empezar a hacer una movilización muy grande en todo el estado. Tomamos algunas de las instituciones principales dentro y fuera, dentro del interior del estado, para demandarle al gobierno, ¿no?, el cumplimiento de esas prestaciones, porque como lo dice el doctor Mario, tal pareciera que había también clases dentro de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores
de primera, de segunda y de tercera. Nosotros ahora con la reforma en salud nos preguntábamos qué va a pasar con las condiciones generales de trabajo. ¿Qué va a pasar, como la preocupación que tiene ahorita el Seguro Social con su contrato colectivo de trabajo? Que parece ser que ya hay 26 modificaciones que están en puerta. A nosotros nos preocupa estar en la misma situación que está Pemex actualmente, ¿no? Que decían que no iba a pasar nada con su contrato colectivo y resulta que de repente cuando se hace la privatización de la energía, han tenido algunas modificaciones y ya empiezan a salir a luchar ellos también, a movilizarse. Eso es lo que a nosotros nos preocupa realmente. ¿Cómo van a ser las contrataciones que siguen? Hay ahorita en Puerta 2 la segunda etapa de formalización. Son compañeros que de nuevo ingresan a la Secretaría de Salud, que les dan las prestaciones que les hacen falta, pero les dan las mínimas porque todavía quedamos rezagados y con los 2008 no hemos terminado. Con los próximos formalizados, pues ya creo que no va a haber las bases para poderlos solventar, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Seguramente abriremos más el debate. Quiero decirle que a este programa estaban invitados también médicos del ISSSTE, del Seguro Social, decidieron por este momento no participar, pero el espacio está abierto. Yo creo que, como bien decía Rafa, hay que crear un debate, hay que crear una mayoría política para impulsar una verdadera reforma que es necesaria, que estamos viendo en el panel, que es necesaria. Tal vez no con las características que está planteada, pero hay que dejar muy claro que se está discutiendo la reforma. Rafa, aquí, bueno, nos dice un televidente, Pancho Guevara, lo que mucha gente dice, ¿no? Es decir, pues mejor que les bajen el sueldo a los diputados, ¿no? Y entonces con eso nos alcanza para las reformas. Pero además de eso, que yo quisiera preguntarte, Rafa, tú estabas diciendo algo bien interesante y que es crear este sistema de estratificación, ¿no? Nos decías que a mí me parece muy interesante que la gente escuchara, porque es una propuesta, me parece interesante, las capacidades de los hospitales, ¿no? Como hay algunos que están hasta el tope y hay otros que no. ¿Cómo sería una propuesta para que en Michoacán? De hecho, ya existe, ya hay por lo menos en el papel hay el MIDAS, ¿no? Un modelo integral de atención en salud en la Secretaría de Salud. En el Seguro Social se respeta más esto, en el ISSSTE también. La puerta de ingreso a los servicios tiene que ser forzosamente una unidad de primer nivel de atención. Allí tienen que ser solucionados el 85% de los problemas de salud. Si no se logra la resolución, pero habiendo alguien con capacidad resolutiva, habiendo medicamentos, si no se logra la resolución allí, va a los hospitales de segundo nivel de atención, en donde ya hay especialistas troncales, cirujano general, pediatra, ginecobstetra, etcétera. Y allí se tienen que resolver el otro 10% de los problemas. Eso ya está normado. Y en el tercer nivel de atención, como por ejemplo el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital de Cardiología, etcétera, se resuelven el otro 5%, que son los problemas más complejos. Eso ya está en el papel. El problema es que la gente llega al centro de salud y pues no hay médico. Y si hay médico, es un pasante de medicina que tiene una baja potencia resolutiva, simplemente por la razón natural de que va saliendo de la carrera, es una persona en formación. Y si está el médico, pues no hay el medicamento. O a veces no hay ni siquiera un estetoscopio. Los partos ya no se atienden en los centros de salud. Muchos partos eutóxicos, o sea, los que vienen bien, para que nuestro auditorio nos entienda, no todo el mundo es médico, están siendo resueltos en los hospitales generales. En el Hospital Miguel Silva diario llegan muchas mujeres que podrían haberse atendido en su región, en su comunidad, en un centro de salud con personal capacitado de su parto, y sin embargo vienen a atenderse al hospital general. Eso no debe de ser. Tenemos que crear una auténtica red de servicios con un sistema estratificado, de acuerdo, que tenga que ver con capacidades, con capacidad resolutiva, sobre todo con capacidad tecnológica, porque es un absurdo pensar que podemos tener a toda la tecnología y todos los especialistas hasta en el último rincón del país, ¿no? Por razones económicas y por razones de mucho tipo, pues tiene que haber, simplemente porque es humanamente imposible tener esto, tiene que haber cierta estratificación de
de los servicios. Afortunadamente, la mayor parte de los problemas de salud se resuelven con médico, sin médico, o a veces hasta a pesar del médico, ¿no? Yo me gustaría hacer, ya nos queda un minuto, Y pero para quisiera cerrar, preguntarte, bueno, a ver. muy importante, bueno, sí, ya adelante, sé más o adelante. menos qué me querías preguntar, porque lo estuvimos viendo en el lapso que no nos tomaban las cámaras. No confundir. La lucha por la universalización de la salud es una lucha que se debe de dar con todo el ímpetu. La izquierda, la gente que se diga de izquierda y que diga yo no quiero la universalización de la salud o de la atención médica, no es de izquierda. Aquí tenemos que pugnar porque toda persona, por el simple hecho de existir, debe de tener derecho a recibir servicios de salud de calidad. Y debe de tener la protección financiera para que estos servicios de salud no le signifiquen el irse a la miseria. Y del otro lado está el asunto de la privatización. El asunto de la privatización ya se está dando desde hace muchos años y se ha dado más con relación a leyes laborales, a leyes de carácter económico, que con relación a una ley de universalidad. Esta iniciativa que viene del PAN, no hay que descalificar a priori porque venga de donde venga, hay que apoyarla y hay que exigirle a nuestros legisladores que la modifiquen en un sentido positivo. Rafa, Me parece se nos acabó el tiempo. Sí. Vamos seguramente a abrir otro espacio para hablar de la reforma en el sistema de salud. Yo nada más quiero decir dos comentarios, ya en gran medida se han resuelto. Nos pregunta la gente del IMSS que a qué se debe que hayan sacado 30 medicamentos de su cuadro básico, y nos preguntan los pacientes que reciben su medicamento por enfermedades crónicas o degenerativas que si lo van a seguir recibiendo o que si van a tener que seguir pagando. Nos preguntan también que si van a seguir recibiendo su pensión o que si esto también va a desaparecer. No, bajo las condiciones actuales lo tendrán que seguir recibiendo. Que No. Por lo que hemos visto, eso en este momento no lo toca. En ese la momento reforma. no, la reforma no toca eso. Bueno, pues yo agradezco mucho, Israel, Rafa, Gracias. que estén aquí. Gracias, de verdad, y lástima se nos del fue muy tiempo, rápido. sí. Gracias al Es un auditorio. tirano el tiempo. Gracias al auditorio, pero vamos a continuar. Muchísimas gracias por sintonizarnos en Punto Medio. Nos vemos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche.